Dios les bendiga a cada una de las personas que se conectan en esta noche para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este estudio bíblico. Vamos a comenzar con una oración para que el Padre, ¿verdad?, nos vaya haciendo digerir esta palabra. Señor Padre del cielo, Santo Jesucristo, oh tu Padre del cielo y de la tierra, te damos gloria, te damos honra, mi Dios, entendiendo que eres el único, Señor Padre, tú eres santo, eres bendito, glorificamos tu santidad, mi Dios. Yo te pido que esta palabra penetre el corazón de cada uno de los que van a conectarse en esta noche del sábado, Padre, a escuchar esta palabra. Señor, abre el corazón y la mente de aquellos, Señor Padre, que de alguna manera, Señor, estarán en encuentro con esta palabra, no solamente para que la escuchen, Señor, sino también para que mediten. Mediten en la misma, Señor, entendiendo que tú, mi Dios, eres soberano sobre todo. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, Padre, que ellos puedan escudriñar la palabra por sí mismos y buscar si ciertamente tu palabra, Señor Padre, es la que sale de mi boca, mi Dios. Yo te lo pido en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, aquí estamos en esta noche nuevamente, como otros sábados. Esta palabra es corta, pero precisa y necesaria. La palabra se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Nuevamente, Segunda de Crónicas, capítulo 12, el verso número 8. Esta palabra estremeció mi ser cuando la leí esta mañana porque medité muchísimo en ella por el dolor tan grande que me causó, porque me estremeció. Mis huesos se estremecieron cuando la leí, entendiendo que Dios es justo y que su justicia es para siempre. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero serán sus siervos, y para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Esta palabra nos habla, la historia detrás de esta palabra nos habla de que Roboam era el hijo de Salomón, el cual hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová decretó una palabra sobre el reino de Roboam, que ella había decretado desde antes con su padre Salomón, por causa de que Salomón había entrado a adorar dioses que no era el Dios de David. Y Dios le había dicho a Salomón que viviría en paz durante su tiempo, pero que su hijo o los hijos, que su reino se dividiría con la descendencia de Nabat. Y ocurrió de esta manera. Enseguida Salomón murió. Salomón trató de matar la descendencia de Nabat para que esta palabra no llegase a su cumplimiento. Si lees la historia un poco adelante te vas a dar cuenta de esto. Pero la palabra que Dios habla a sus hijos, a sus ungidos y a aquellos que le han fallado, tiene que cumplirse en la vida de la persona. Y nos dice aquí que Sisac invade a Judá, y en ese momento Dios, a través del profeta, le dice al pueblo lo siguiente. El profeta le dice al pueblo: pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dios, en su propia justicia, no le quita la vida a este pueblo rebelde por causa de este rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nos dice la palabra que Dios quiere que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá sienta lo que es servir en servidumbre cuando le sirves a los reyes de este mundo. Dios quiere que en el corazón de estas personas, así como en el de nuestro, porque la palabra que fue escrita para nuestra enseñanza la fue, quede impregnado lo difícil, lo malo, lo despreciable, lo inhumano, lo cruel, la amargura, que es servirle a un reino de este mundo. Para que entiendas la diferencia entre la justicia
y donde no hay justicia. Dios le dice que serán esclavos de reinos de naciones. Sabemos por la historia que cuando tú eras un esclavo eras forzado a hacer trabajo. Muchos de los principales o de los reyes y sus hijos que eran capturados durante la guerra venían a ser eunucos por cuanto iban a ser cuidando mujeres, tenían que cercenarle la parte viral al varón. Nos dice que eran trabajos forzosos, eran trabajos humillantes, eran trabajos en donde tú tenías que subyugarte a un rey que no era tu rey, pero por causa de que tenía poder sobre ti, tenías que hacer lo que ese rey te dijera. Y Jehová quiso que Israel y Judá entendiera que el yugo que Dios le daba era justo. Y que cuando ellos se quejaban en contra de Dios sin entender lo que era la esclavitud, ellos se quejaban de que Dios no proveía, de que Dios no hacía, se quejaron mucho. Y muchas veces fallaron en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios los entrega a esclavitud para que ellos entiendan lo que realmente es esclavitud y pudieran hacer la diferencia, lo que era la libertad de servirle al único Dios vivo, al único Dios que les había hecho bien, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que no los dejó morir del hambre, al Dios que le entregó una tierra a la cual no tenían que depender de nadie porque eran fructíferos durante el tiempo de David y durante el tiempo de Salomón. ¿Por qué un mandato tan duro? ¿Por qué una palabra tan dura para un pueblo? Porque el pueblo era rebelde. El pueblo era rebelde, el pueblo no entendía el llamado para el que Dios lo había llamado, un llamado de santidad, de apartarse del mal, de no ser igual a las otras naciones, de ser distinto, de provocar una luz en el mundo, que todo aquel que la viera alrededor y preguntara quién era ese Dios que gobernaba Israel y que llevaba a Judá, para que más vidas vinieran. Siempre fue el propósito de Dios que por causa de Israel viniera la salvación de todas las naciones de la tierra. Pero Israel no entendió su misión, su comisión, para lo que fue enviado, porque pecaban continuamente. Claro, todo está dentro del propósito de Dios. Pero Dios le dice que ellos van a entender, por ser subyugados por un reino que no es celestial, que no es de arriba, que no les ame ni tiene compasión de ellos, van a entender lo que es servirle a Dios y servirle al mundo. Cuando leí esta palabra, mi corazón desfallecía porque estamos en tiempos actuales en donde nosotros, el pueblo de Dios y todo aquel que no va bajo la voluntad de Dios, quiere hacer cada uno según su propia opinión y su propia sabiduría, sin escudriñar las escrituras y entender qué es lo que Dios quiere plasmar en tu vida y quiere que tú camines y sigas para el propósito de su gloria, no la del hombre, sino la de su gloria, para que su propósito se pueda cumplir. Y cuando observo varias cosas, el Señor me vino al pensamiento por medio del Espíritu Santo las siguientes cosas. La palabra nos habla de que la mujer, como le había hablado en otros estudios, debía subyugarse al hombre, debía estar bajo el hombre, debe estar bajo la voluntad de su marido, porque así Dios lo estableció cuando Eva pecó en aquel tiempo. ¿Por qué Dios envía a la mujer al simple hecho de someterse a su marido? Para que aprendan obediencia. Para ver dónde está tu nivel de obediencia. ¿Y qué pasa cuando la mujer es rebelde a lo que Dios demanda de ella? El matrimonio no funciona, hay peleas, conflictos. El Espíritu Santo no va a estar morando dentro de ese matrimonio cristiano porque la mujer no está sometida, sino que se ha rebelado. Entonces Dios pone al varón y pone situaciones en donde la mujer se ve más subyugada o simplemente se aparta de los caminos y decide hacer sus propias decisiones, decide tomar sus propias decisiones, decide tomar un camino que Dios no le envió y no está bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios es un caballero, Dios nunca va a forzar a nadie, pero sí la bendición y la gracia de Dios que tiene que estar en tu hogar
es retirada de aquel que se ha rebelado en contra de Dios. Porque si el marido se rebelase en contra de lo que Dios ha establecido, tratando de hacer que su mujer caiga en lascivias, en pasiones vergonzosas, en actos impuros y en estar en cosas que no le agradan a Dios, el marido también tiene su castigo, porque la palabra te dice que sus oraciones no son escuchadas, no llegan. Al contrario, viene una maldición sobre esa persona por causa de que está subyugando a una mujer de Dios, o esa mujer está tratando de subyugar a un hombre de Dios a sus propios deseos y concupiscencias. Pero la palabra nos dice que Dios es un Dios de justicia. ¿Y qué pasa cuando una mujer o un hombre se rebela en contra de la voluntad de Dios? Si la mujer es llamada a ser subyugada bajo el hombre y la mujer entiende que no va a hacer lo que dice el hombre porque está mal, la decisión es del hombre y quien le dará cuenta a Dios es el hombre, no tu pastor, no tu pastora, no tu hermana, no tu amiga, no tu prima, nadie más. Cada uno de nosotros daremos cuenta por cuanto se nos dio algo que debimos de guardar. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que quizás están en el mundo y que no han conocido al Señor y que su marido posiblemente está sirviéndole a Dios o a lo mejor no está sirviendo? Noten la diferencia entre esos matrimonios, noten la falta de respeto, la falta de amor, la falta de seguridad, la falta de amor propio, las infidelidades. Ocurren muchas cosas. No estoy diciendo que en la iglesia no ocurran, pero la mayoría, cuando vienes a ver en cuestión de divorcios, en cuanto a cuánto pecado hay, en su mayoría, las personas que no le sirven a Dios continúan haciendo más pecado que las que le tienen temor a Dios. Y ahora vamos al punto de los reinos. Nos dice la palabra que nosotros, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y apartarse del mal inteligencia. Y la palabra nos dice que nosotros como cristianos debemos estar en los estatutos y preceptos que Dios nos ha dado, que no debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. O sea que si Dios nos dice a nosotros que la homosexualidad es un pecado, si el Señor nos dice a nosotros que el adulterio es un pecado, si el Señor nos dice a nosotros que el robar es un pecado, que la glotonería, que la avaricia, la codicia es malo, que el mentir es malo, y Dios nos da todos estatutos que nos está diciendo, aprende a diferenciar entre lo sano, entre lo profano, entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Y tú tomas y te ensucias voluntariamente como hija o hijo de Dios en los pecados que Dios te dijo que no te metieras. Esta palabra es para ti. Porque aprenderás a servirle a Dios cuando le sirvas a los del mundo. Porque buscarás, quizás tendrás una ventana de aparente bendición haciendo ciertas cosas, pero llega el momento en donde el enemigo se mete y todo se destruye. Y como no aprendiste a servirle a Dios, terminas sirviéndole a los del mundo, a los jefes que te hacen la vida imposible y no sabes cómo salir de ello. Te sometes a gobiernos que quieren que tú hagas la voluntad de ellos en vez de ellos trabajar para ti. Te sometes a la voluntad de impíos que no tienen nada que ver contigo simplemente porque necesitas de esa persona. Y Dios comienza a pasarte por situaciones y procesos en donde tienes que depender literalmente de una persona para poder subsistir y el trato que se te da no es el mejor. Y Dios lo hace para aquellos que le han conocido, para que aprendan obediencia. Porque cuando Dios con cuerdas de amor te llama y te dice, hijo, hija, mi voluntad es que tú hagas el bien, mi voluntad es que camines en rectitud, mi voluntad es que no estés en pecado. Y tú te apartas de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Dios te deja bajo la voluntad del diablo Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo Satanás? Porque la Biblia es clara cuando nos dice que si tú no estás con Dios, estás con el diablo. Si entonces no estamos bajo la soberanía de Dios, entonces el diablo es el que tiene el control de nosotros y todo a lo que nos sometemos es basado en las decisiones que el diablo tiene para ti. Pero si tú empiezas en arrepentimiento a buscar al Señor, a buscar el hacer su voluntad, el amar a otros, el perdonar, el someterte a la autoridad del Señor, empiezan a haber cambios en tu vida. ¿Cómo yo sé cuándo debo someterme a la autoridad de
un gobierno o de una nación. Cuando esa orden, cuando esos preceptos y esos principios no van en contra de lo que la palabra de Dios te ha dado. Por ejemplo, recientemente en Argentina se aprobó la ley del aborto, que es algo que ya está aprobado aquí en Estados Unidos. La ley del aborto es una ley antifamilia, antibíblica, porque lo que trata de evitar es que la mujer y el hombre procreen para que aquellos que vienen dentro del plan y el propósito de Dios puedan nacer y llevar a cabo a lo que Dios los llamó. ¿Cómo yo sé esto? Pues muy fácil. La Biblia nos habla de Moisés y cómo los niños trataron de ser asesinados para que Moisés no se levantara. Nos dice la Biblia que cuando Jesús nace, el rey Herodes envía a matar a todos los niños para que la voluntad de Dios no se cumpliera. Entonces mueren justos por pecadores. Cuando tú no te sometes a la voluntad de un gobierno porque va en contra de la voluntad de Dios, van a pasar dos cosas. Dios, primeramente, te va a respaldar y te va a dar la fortaleza que necesitas para continuar. Mientras que a la misma vez el gobierno se puede ensañar en tu contra, tus amigos, tu familia, la gente que te conoce, los jefes, el mundo entero se va a ensañar en tu contra. Y no digo todos los millones, pero estoy hablando de personas cercanas o gente que tiene el poder de hacerte el daño. Entonces se ensañan en tu contra. Y tú tienes una decisión que hacer, si seguir sirviéndole al Señor de señores o doblar tus rodillas a Baal. Tú decides. Recuerda que todo lo que tú apoyas en relación a las leyes terrenales tienen que ir de acuerdo a las leyes de Dios. Nada de lo que apoyes debe ir en contra de lo que la voluntad de Dios te dice que debes hacer. Por ejemplo, si tenemos a alguien que es nuestro jefe y nos dice a nosotros, por ejemplo, para tú poder estar aquí, trabajar tienes que mentir. Pues tú sabes que la palabra nos habla claramente de que no debemos mentir. Pues, ¿cómo vas a tomar un trabajo en donde sabes que tienes que mentir para poder obtener la paga de lo que necesitas? No es posible. El Señor nos habla y nos dice que el cometer actos lascivos, actos fornicarios, actos adúlteros, actos homosexuales son deseos de la carne y por ende pecaminosos. Por ende pecaminosos, y yo no lo voy a disfrazar. Si tú como cristiano o te haces llamar cristiano o estás en el mundo y no lo conoces, te envuelves en tales cosas, tú estás en contra de Dios, porque estás haciendo las cosas que Dios indicó no son de su agrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo cristiano le odia porque eres adúltero, fornicario. No, el pueblo cristiano no les va a odiar. El pueblo cristiano tiene la misión de enseñarle la rectitud que Dios nos da a nosotros. Si usted la acepta, gloria a Dios, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Si usted no lo acepta, es su problema. Yo cumplí mi trabajo de darle lo que necesitaba. De la misma manera, en los matrimonios, cuando vemos la palabra de Dios, Dios es bien claro en cuanto a cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Si el hombre y la mujer no se someten a las cosas que son por naturaleza divina, puestas para que el matrimonio funcione y refleje el amor de Dios para los demás, ese matrimonio no está dentro del convenio de Dios. Ambos están pecando. Es importante, mujer. Por lo menos a mí me gusta hablarle más a las mujeres, porque entiendo que nosotras hemos sido criadas en unos tiempos en donde nos dicen a nosotras como mujeres: tú como mujer puedes sola, puedes criar a tus hijos sola, tú no necesitas un hombre para tu lado, estudia, trabaja y esto porque tú no lo necesitas a él. El plan de Dios no fue ese. El plan de Dios es que nosotras como mujeres nos sometamos y seamos ayuda idónea. No nos dijeron ser cabeza. Y cuando nos rebelamos en contra de esa autoridad,
hay otras cosas que Dios mueve para que entonces nosotros tengamos que doblegarnos. Yo puedo hablar en mi caso que el someterte a la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio es lo más importante que puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque lluvia de bendiciones llena tu casa. Porque es que Dios en vano no da esa palabra. Es porque Dios en vano no te dice a ti, mujer, sométete, no te dice a ti, mujer, aprende a someterte a tu marido. Dios no te dice en vano, sométete. Y si no lo sabes hacer, pídele al Espíritu Santo que te revele cómo hacerlo. Porque no estoy diciendo que un marido va a ser perfecto. Nosotras las mujeres con mucha influencia, amor y paciencia podemos influenciar la decisión del varón. El problema es que cuando el varón demande algo de ti, no puedes retraerte de decirle que no, porque es mandato de Dios siempre y cuando el varón esté bajo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que le sirva al Señor. No escuches voces de amigas, no escuches voces de familiares, no escuches voces de nadie, porque tu relación con tu pareja es dirigida solo y únicamente por Dios. De la misma manera, cuando tu hijo, que eres rebelde, que no obedeces a tus padres, estás violentando un mandamiento bíblico que te dice a ti que honres a tu padre y a tu madre. Cuando tu padre y tu madre te dan un consejo para que tú puedas en la vida llegar a la meta que Dios se ha propuesto contigo, tus padres no te van a dar consejos, en su mayoría, ¿verdad? Porque no puedo hablar de todos, para perdición de tu alma. Ellos te van a dar consejos para que tú puedas, como joven, llevar las cargas un poco más livianas mientras ellos te dan su apoyo. Pero si decides rebelarte, la palabra es clara en cuanto a dice que aquel que no honra a su padre y a su madre, sus días se le acortarán. Y como yo lo sé, porque dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de días te será dado. La palabra te dice eso, no te lo digo yo, soy así, entonces no lo honraste. ¿Cómo vas a pretender tener largura de días? No, serán cortados. Ahora bien, hermanos, nos estamos acercando a tiempos difíciles, tiempos en donde estamos viendo cómo muchas iglesias están siendo cerradas, cómo muchos de los que estamos hablando aquí en plataformas estamos siendo censurados por la palabra de fe que llevamos. Lo que ve el pueblo de Dios para ti que no crees, para ti que no le sirves a Dios, lo que está haciendo el pueblo de Dios, que se han levantado tantas personas a llevar mensajes de amor, de compasión, de redarguir, de edificación, de confrontamiento, que esa es la mayoría de las palabras que Dios me ha dado a mí en su misericordia. Cuando tú ves estos videos de nosotros tratando de traerte a los pies de Cristo, es porque a nosotros ya se nos ha dado en el espíritu la urgencia que hay en estos tiempos de traer almas a Cristo. Y yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú vengas a los pies de Cristo. Yo quiero irme junto contigo cuando mi Señor venga por nosotros. Yo no quiero verte desde las alturas quedándote abajo mientras yo me voy con mi Señor. Yo quiero que como hermanos nos vayamos. Nuestra misión en la tierra como iglesia es salvar vidas. Y yo estoy aquí delante de esta cámara diciéndote que te amamos, que queremos que tu vida sea para Cristo, que entendemos que las cosas de este mundo son muy atractivas y no lo vamos a negar porque nosotros mismos como cristianos pasamos tentaciones, tribulaciones y no somos nada de perfecto. Tenemos tantas cosas erróneas con nosotros, somos tan imperfectos en tantos aspectos de nuestra vida. Pero ¿sabes en qué nosotros nos resguardamos? En saber que la Biblia estaba llena de hombres y mujeres imperfectas que alcanzaron la misericordia de Dios. Que aún pecando, que aún haciendo lo malo, de su arrepentimiento venían a ser llamados para seguir sirviéndole al Padre. Por eso yo sé como cristiana que no importa lo que hayas hecho, no me interesa saber lo que hayas hecho. A mí lo que me interesa saber es que tú quieres tener una relación con el Padre. Es que tú quieres buscar al Padre en espíritu y en verdad. La palabra me dice a mí que si tú creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y te bautizares y buscaras su rostro y buscaras su misericordia, alcanzarás la vida eterna.
La palabra a mí me dice que mi Dios es un Dios grande en misericordia. Yo quiero que tú entiendas que hoy no te quieres quizás someter a la voluntad de Dios, pero te vas a someter a un yugo que pronto viene. El yugo de un gobierno que va a querer que tú te sometas a su voluntad. Porque la palabra nos dice a nosotros que vendrán el tiempo en donde el anticristo y todos los que están delante de él tratando de poner este mundo de una manera a esclavitud, van a obligarte a hacer cosas que tú no vas a querer. Y yo quiero que si en algún momento tú estás en una situación en donde eres forzado a hacer algo que no quieres, que recuerdes cuántas veces te hemos hablado para que sepas las decisiones que debes de tomar. Lo más importante de todo esto es que aceptes a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Y que recuerdes que todo lo que es malo, lo que es malsano, lo que es impío, si te dicen que desprecies a tu marido, que no te sometas, que adores a otro Dios que no sea Dios, que no sea Jesús. Si te dicen que tienes que someterte a un gobierno y para comer necesitas ponerte una marca. Yo quiero que estas palabras se te queden en tu mente para que recuerdes, para que no seas marcado, para que no seas dado al lagar. Yo quiero que tú recuerdes que Cristo te ama, que Dios te espera, que no importa la situación que tú y yo pasemos, porque vendrán tribulaciones, vendrán torturas, vendrán situaciones y ninguno estamos exentos de ellas. Yo quiero que en tu mente se quede grabado que al final el que venciere, ese será salvo. Que recuerdes que Cristo murió por ti, que recuerdes que Cristo te ama, que recuerdes que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie vendrá al Padre si no es por Él. Si en algo de todas las cosas de rebeldía, de todo lo que has hecho, llega el momento en donde te das cuenta que estos locos cristianos tenían la razón y que estamos aquí en un tiempo en donde no sabemos qué hacer porque nos ponen como esclavitud y no nos dejan comer, no nos dejan comprar. Yo quiero que tú recuerdes que no importa lo que tus ojos vean, Dios sigue siendo Dios y que si permaneces fiel de pie, creyendo que Dios te salvará de la situación, cuando Él venga en su reina, todos nos iremos. Y no te digo que estamos exentos porque ningún cristiano está exento de caer. Yo soy igual o peor que cualquier otro pecador que hay en la calle. Porque yo no puedo hablar de lo que haré. Yo te puedo hablar que tengo una relación con Dios verdaderamente fuerte, que le amo, que le busco. Pero nada de eso me exime a mí, salve mi Padre. Que Él me dé la fortaleza, que Él me guíe, que Él me llene, que Él sea el que esté en todo lo que yo haga. Yo sé que con sus fuerzas yo podré. Y yo quiero que tú hoy recuerdes que sea que le sirvas en el momento que venga la gran tribulación a nuestras vidas. En el momento en donde tú veas que ya no tienes opciones. En el momento en donde veas que el gobierno lo ha tomado todo y que ese nuevo orden mundial está haciéndote, forzándote a hacer cosas que tú sabes en tu mente y en tu corazón van en contra de la Biblia. Que tengas la gallardía de decir, ha llegado el momento, si es que no le estás sirviendo al Señor, que digas, ha llegado el momento de reclamar, proclamar que Jesucristo es el Señor de mis días y de mi vida y que yo lo acepto como único y exclusivo Salvador. No quiero que te quedes. No quiero que te quedes. Y no importa cuánto tengas que sufrir, no importa lo que vayas a vivir. Recuerda que esto solamente es carne y que la carne perecerá, pero el espíritu vivirá eternamente, sea en el cielo o sea en el infierno. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti y de mí misericordia. Señor Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, no solamente confronte, Señor,
sino que edifique a cada una de las personas, que aprendan, Señor, que siempre servirle a Dios es mejor que servirle a las naciones, es mejor que servirle a Baal, es mejor que servirle a los jefes, Señor, es mejor que servirle al mundo. Padre, que esta palabra llegue al corazón de cada una de las personas que se conectarán a este video en la noche de hoy. Yo te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.